¿Se escucha ahora? Como he tenido tantos problemas con el computador, migré a un computador distinto, así que esto es un experimento. Esta cosa es bien diferente al computador que estoy acostumbrado a usar. Espero que esto funcione bien. Estamos mal con esta cosa aquí, pero bueno. Ya, estábamos hablando de la conjunto de protocolos TCP/IP. Aquí hay algunos protocolos. En realidad, una de las cosas nuevas, digamos, que se ha ido haciendo patente desde el momento en que se hizo esto, como les comentaba, este libro data del 2014, 6 años en esta área son una eternidad y media. Y una de las cosas que ha ido ocurriendo, que ya se notaba en aquella época, pero se ha ido hecho más claro, más notorio, que al igual que, como dice aquí, digamos que mejor no usemos el mouse aquí. Igual como decía que como sobre test SMTP habían cosas que en realidad no están sobre tampoco, pero no importa. Muchos protocolos hoy día se están montando sobre HTTP. O sea, por ejemplo, el protocolo que usa mi sistema operativo, Fedora, para actualizarse, está montado sobre HTTP para traer actualización. Habíamos hablado de las capas y como la idea de tener capas distintas permite básicamente intercambiar cosas sin afectar mayormente al resto, con obviamente la condición de que las capas sean independientes entre sí, que uno pueda realmente intercambiar capas y el cuento siga funcionando correctamente. No sé cómo desaparecer esta tontera aquí arriba. No, ahí. Y eso significa que la capa N utilice los servicios de la capa inferior exclusivamente. Nada de estar mirando qué es lo que hacen las otras, porque eso significaría básicamente entrometerse en temas que no le atañen. Y hacer su pega, y su pega consiste en responder a peticiones que vienen estrictamente de la capa superior. Para ello tenemos que tener claramente alguna clase de interfaz muy bien definida entre la capa N y la capa N más 1, contando de abajo hacia arriba. Y eso probablemente signifique también de que la capa requiera tener puntos de acceso a los distintos servicios que ofrece, particularmente si la idea es que esa capa pueda atender a varios clientes. Tiene que haber algún mecanismo mediante el cual esa capa pueda básicamente distinguir a los clientes y los clientes hacer las solicitudes donde corresponda. A su vez, obviamente, la idea es que la capa esta tenga una cara similar hacia abajo y haga uso entonces de los servicios y de la interfaz de la capa inferior. ¿Cómo vemos el funcionamiento de esto? Lo vemos como básicamente en mi computadora acá tengo toda esta tontera instalada. En el computador remoto con el que se está con el que se está comunicando mi aplicación existe lo propio, y la idea es que, por ejemplo, la aplicación le envía peticiones, información, consultas a la aplicación en el computador remoto. Ese las procesa y
finalmente responde. O sea, las aplicaciones conversan entre sí. ¿Cómo hace eso la aplicación? Por la vía de invocar la capa inferior, que a su vez también conversa con la capa, con su contraparte. Por eso tenemos acá un protocolo de cómo comunicarse con la contraparte capa N al otro lado. Los servicios entre capas se expresan mediante primitivas que dicen qué es lo que se debe hacer y parámetros que se usan para pasar datos y información de control. Algunos tipos de primitivas, solicitudes, indicación para, por ejemplo, indicarle, en este caso la capa superior, de que llegó alguna petición, alguna manera de responder y una confirmación para dar un acuso de recibo, básicamente, de que alguna cosa se hizo. Ay, ay, ay. Estoy medio tonto con el mouse aquí. Aquí vemos un mono, digamos, de cómo funcionan las cosas. Un servicio sin confirmación, o sea, básicamente lo que nosotros hemos estado llamando un servicio de datagrama, va a funcionar por la vía que se hace una solicitud que llega se va a través de la red para llegar al destino donde se traduce en una indicación. Llegó una petición. El servidor del caso entonces podrá tomar las medidas del caso, que pueden ser a perfecto gusto del consumidor, simplemente guardar la petición como, qué sé yo, una indicación de que algo pasó, digamos que vale la pena registrarlo, y sería, o también guardar, ¿cómo se llama? Posiblemente enviar a su vez una petición de vuelta, básicamente indicando de que la solicitud llegó y fue procesada. Las aplicaciones tradicionales basadas en Internet están pensadas fundamentalmente en tráfico relativamente lento, digamos, para nuestros efectos actuales. Cuando comenzó la red, los enlaces que existían, todo lo que había, digamos, en términos de redes, eran enlaces 56 kilos. No estamos hablando de megas, 56 kilos. Y como les comentaba también, la idea era que la idea inicial de Internet era más que nada uso para conectar investigadores con centros de supercómputo. La idea entonces era que en el computador chiquitito local uno pudiera, por ejemplo, escribir el programa, tal vez, no sé, compilarlo para ver si compilaba bien o qué sé yo, preparar los datos, enviar los datos a través de la red al supercomputador, enviar el programa al supercomputador y tal vez dar comandos, digamos, para que el programa se compilara y se ejecutara allá y finalmente recoger de vuelta los resultados. No, se me fue para el otro lado ya. Las aplicaciones tradicionales, digamos, en las que se pensó originalmente cuando se inventó Internet, por alguna razón esta cosa no quiere mostrarlas acá, fueron entonces la aplicación de enviar y recibir archivos, lo que se conoce como FTP, File Transfer Protocol. FTP todavía dando vueltas por ahí,
todavía se usa precisamente para eso. Para los que les interese la arqueología computacional, pueden echarle una mirada a la especificación del protocolo FTP y se van a dar cuenta que es espantosamente complejo. Y es espantosamente complejo en buena parte porque fue inventado, fue diseñado, fue concebido en épocas en las cuales no, el mundo era mucho más complicado que hoy día en términos de computadores. Hoy día básicamente podemos suponer que el computador que hay al otro lado es un PC que usa el mismo conjunto de caracteres ASCII o UTF-8 que estoy usando localmente y serial. En esa época los computadores solían ser bastante variados, usaban conjuntos de caracteres completamente distintos y etcétera. Y toda esa clase de cosas tenía que manejar la FTP. La otra aplicación principal, bueno, ¿cuáles eran los requisitos de FTP? Fundamentalmente la idea era poder transferir archivos grandes en plazo razonable, digamos, pero obviamente si es que yo estoy enviando un tremendo archivo desde mi computadora hacia un computador remoto, no voy a estar esperando respuestas instantáneas. Me importa simplemente que el archivo llegue en un plazo razonablemente prudente y que llegue correctamente y sería. La otra aplicación tradicional que viene básicamente la descripción que les daba de cómo se usaba este cuento era lo que se conoce como Telnet, que es conexión remota al computador de, bueno, en este caso la idea era el supercomputador del caso. Me puedo conectar directamente al computador de allá y poder ejecutar comandos allá a través de la línea de comandos. No habían interfaces gráficas en aquella época para nada. Ahí sí, el requisito era tiempo de respuesta más o menos decentes, digamos, no tener que, como ocurrió en alguna vez que estuve trabajando en un computador sumamente sobrecargado en Estados Unidos, que uno apretaba una tecla y podía ir a tomarse un cafecito y cuando volvía a tomarse el cafecito recién estaba apareciendo en la pantalla. Eso definitivamente no era, no es, sigue no siendo en lo absoluto aceptable. Entonces, esos son los, digamos, la base original de lo que era Internet, esas dos cosas. A eso se le agregó muy tempranamente, que no estaba para nada considerado dentro de lo que debía ser Internet, se agregó tempranamente el correo electrónico, que rápidamente, pues para gran sorpresa de los asistentes, digamos, se transformó en lejos el protocolo que más red consumía. En aquella época la conexión a la red era generalmente bastante precaria. No existía realmente la idea que tenemos hoy día de estar conectados día y noche a la red. Entonces, la mayor parte del tema del correo electrónico funcionaba en realidad más bien por la vía de lo que se conoce como store and forward. O sea, mi servidor de correo recibe correo que puede estar dirigido hacia otra persona, yo hacia otro lugar, digamos. Yo lo recibo, lo almaceno y cuando me conecte o se conecte la otra máquina, alguna otra máquina camino al destino, a la red, le traspaso el correo para ser entregado. Esas aplicaciones tradicionales, digamos, estaban basadas en TCP/IP. Como les comentaba, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo usar TCP/IP? Yo envío los datos, tengo garantía que los datos van a llegar y van a llegar en orden. Y por lo tanto, básicamente yo puedo escribir un programa que copie un archivo, por ejemplo, por la vía de, en este extremo, escribo hacia allá y en el otro extremo leo y guardo.
Si es que algo sale mal, si es que algún paquete se extravía, si es que algo llega duplicado o se daña o llega en orden incorrecto, digamos, la capa TCP se encarga de arreglarme todos esos desaguisados y yo me puedo desentender. Para mí es re cómodo. ¿Sí? Bueno, conforme avanzó la tecnología de computadores eh, y empezó a hablarse realmente de lo que hoy día llamamos interacción eh, humano-computador, apareció la idea de multimedia. La idea es utilizar el computador no solamente para transmitir texto, digamos, escrito así en normal, sino que también para procesar, transmitir, interactuar con las personas a través de otros medios. Puede ser audio, video, gráfica, no solamente texto en una pantalla negra, digamos, texto blanco en una pantalla negra, sino que también colores, eh, texto como el que están viendo ustedes acá, ahora en la pantalla, con distintos tipos de letras, distintos colores, distintos tamaños de letras, etcétera. ¿Por qué? Porque eso lo hace más atractivo para la persona. Y obviamente la gente siempre busca lo que es más atractivo y por lo tanto llama la atención y eso se transforma en una demanda, una petición de parte de los usuarios. Entonces tenemos interacción multimedia, que tiene que ver, bueno, lo multimedia se refiere a múltiples medios, o sea, no solamente texto, sino que también gráficos, video, audio, en este caso también incorpora cosas tales como eh, usar mouse o alguna otra clase de artilugio, digamos, para eh, hacer referencia a las cosas en la pantalla. Se dice también, se le llama multimedia también a dispositivos utilizados para almacenar o procesar esa clase de contenido. Y eh, hablamos también de streaming media, que se refiere a multimedia, pero que se comienzan a mostrar en forma inmediata en cuanto comienzan a llegar. O sea, por ejemplo, eso tiene que ver con lo que estamos haciendo ahora. No tienen que esperar a que yo termine de hablar acá para poder ver lo que estamos mostrando en la pantalla. Pero también, si ustedes consideran, por ejemplo, no sé, conocen Netflix o qué sé yo, se refiere a eso. Su televisor inteligente en la casa, creo que ya no quedan televisores tontos en este país, y en realidad, si ustedes se ponen a hurguetearlo un poco, en realidad tiene un computador adentro. Un computador bastante capaz para ¿cómo se llama? Para lo que podrían haber sido los estándares de hace no tanto tiempo atrás. Y es entonces, ustedes pueden a través de eso conectarse, por ejemplo, a Netflix y bajar, ponerse a ver una película. Y no tienen que esperar a que la película llegue completa a su televisor, que probablemente ni siquiera tenga la capacidad para guardar la película completa, sino que comienza a mostrar la película en el momento que viene llegando. A eso se le llama streaming media. Está claro que multimedia como tal, particularmente cuando estamos hablando de imágenes, estamos hablando de sonido, estamos hablando de videos,
significa una cantidad de información muchísimo mayor que simple texto. O sea, ahí tenemos una primera condicionante nueva en el tema. En épocas pretéritas, antes de esta clase de cosas, digamos, un archivo grande tenía algunos cientos de kilos. Hoy día un archivo grande son gigas. ¿Sí? Impone, particularmente si estamos hablando de streaming media, pero también multimedia como tal, impone restricciones bastante fuertes, impone condiciones fuertes, digamos, respecto de capacidades de proceso. O sea, no es aceptable, por ejemplo, si que estamos mostrando un video, que el asunto se quede a medio camino porque el computador está procesando y se demora en terminar de armar la imagen que se va a mostrar en la pantalla. Si estamos hablando de streaming media, la cosa no solamente afecta a los puntos extremos, al origen y el destino de los datos, sino que también al todo lo que hay en el camino. O sea, me refiero en este caso a la red que conecta las dos cosas. Los requerimientos de red en este caso son diferentes. En el caso de las aplicaciones tradicionales, bastaba con que los datos llegaran. Podían demorarse un poco, lo cual podía ser más o menos no deseable, pero no fatal. Si es que pide el archivo y el archivo se demora, no sé, 5 minutos o 10 o tal vez media hora en llegar, tal vez me ponga a refunfuñar, pero el objetivo se cumplió. Si es que me pongo a ver una película y la película en algún momento simplemente se para y continúa 5 minutos después, definitivamente yo digo esta cuestión no sirve para nada, no porquería. Los requisitos en ese sentido son bastante diferentes. Un gráfico bastante tonto en realidad, pero que sirve para ilustrar varias de los, ¿cómo se llama? De las dimensiones en las cuales se ven involucradas el tema de multimedia, que es el que aparece acá como figura 211. Tenemos por un lado una serie de aplicaciones. Tenemos viendo de lo más, o sea, no necesariamente yendo de lo más simple a lo más complejo, sino que simplemente dando un rango de situaciones que están aplicables acá. Tenemos como lo más simple correo multimedia, lo cual, bueno, correo electrónico más o menos tradicional, pero con la salvedad de que eso ustedes lo conocen como los famosos attachments, que nosotros podamos, además del texto del correo, enviar, por ejemplo, adjunto al correo, que se yo, una planilla Excel o un documento en, que se yo, en PDF o en Word. Podemos adjuntar tal vez sonido, un video corto, alguna cosa así. No, realmente no impone un, ¿cómo se llama? Condiciones tanto más, ya viene a pasar a llevar el mouse de nuevo. No impone realmente condiciones particularmente mucho más fuertes que el correo electrónico tradicional, pero sí, obviamente, significa generalmente correos mucho más grandes, mayor volumen. Sistema de trabajo colaborativo. Aquí la idea, y esto es algo que en realidad yo lo he visto poco, uso, se está haciendo más popular, sí. La idea es tener algún sistema mediante el cual varios puedan estar interactuando en forma remota
trabajando sobre una misma cosa, incluso simultáneamente. Parte de eso se da, por ejemplo, a través de los servicios de Google, como Google Docs, digamos, que permiten que con ciertas restricciones varias personas estén viendo, editando, modificando, comentando documentos simultáneamente. Un poco la idea es que podamos estar trabajando juntos. Ahora, eso en parte no funciona mucho porque para el hecho de que en general somos más bien dados a cada uno trabajar por su cuenta, pero hay situaciones en las cuales es necesario que la gente trabaje en forma más o menos simultánea sobre la misma cosa. Conferencia multimedia, un ejemplo de lo que estamos haciendo nosotros ahora. Streaming, audio y video. Me imagino que muchos de ustedes seguirán algún canal en YouTube, por ejemplo, y allí hay algún, ¿cómo se llama? Se están presentando cosas y les está llegando video, sonido, imágenes, todo eso a través de la red. En gran medida también hoy día con todo el cuento de la televisión digital, lo que antes era televisión, digámoslo así, hoy día se ha transformado más que nada en un sistema que funciona a través de redes de comunicaciones de datos. Y es algo que estamos nosotros utilizando todo el tiempo cuando estamos viendo, por ejemplo, los canales de alta definición en el cable. Otra de las aplicaciones comunes que se están haciendo cada vez más frecuentes es voz sobre IP. O sea, la idea es utilizar la red Internet como medio de comunicación entre básicamente teléfonos, de manera de no tener una red telefónica y una red de datos, sino que utilizar la misma red de datos para los dos fines. Incluso también típicamente usar la red de datos para voz sobre IP, o sea, telefonía, y para conferencias multimedia, videoconferencias. ¿Sí? Eso es un tema que vamos a discutir un poco más adelante, que tiene que ver con lo que se llama la convergencia, o sea, lo que antes eran una serie de tecnologías diferentes, separadas, que usaban básicamente transmisión de datos. Hoy en día se ha ido todo reduciendo, digámoslo así, a un conjunto de tecnologías comunes, que es tecnología basada en Internet. Por otro lado, ¿qué clase de medios estamos hablando? Estamos hablando de texto, texto común y corriente, que es lo más pedestre, digámoslo así, pero también sonido, gráficos, videos, o sea, movimientos en general. Y posiblemente en algún momento van a empezar a agregar la idea de transmitir también, por ejemplo, no sé, ver de maneras de transmitir sensaciones, o sea, es algo que posiblemente ustedes ya han visto en algunos juegos o algunas consolas de juegos que tienen joystick, que tienen, ¿cómo se llama? Tienen feedback táctil hacia la persona. Las tecnologías que permiten soportar toda esta historia van desde arquitectura del computador. Me imagino que ustedes habrán escuchado hablar, por ejemplo, de las instrucciones multimedia en los computadores, en los procesadores Intel, y en general los procesadores que uno ve hoy día, que son instrucciones especiales, digamos, que están pensadas precisamente para poder procesar grandes volúmenes de datos en forma rápida. Hoy día
cualquiera que sea aficionado a un gamer está preocupado de la tarjeta de video que tiene. Si ustedes se ponen a cachurear, las tarjetas de video en realidad son computadores especializados para manejar grandes volúmenes de datos. Piensen ustedes simplemente lo que significa el número de puntitos de píxel que tiene la pantalla, si que estamos hablando de una resolución de 8 kilos. Son 8 por 8, son 64 millones de píxeles por cada pantallazo. Y eso son 64 millones de píxeles por pantallazo, digamos. Si que estamos haciendo, por ejemplo, un juego y queremos funcionar con lo que suele ser típicamente lo razonable, digamos, lo mínimo razonable para ver movimientos bastante fluidos, son algo de 24 pantallazos por segundo. O sea, imagínense la cantidad de datos que eso significa tener que procesar para poder simplemente mostrar una imagen y un 30 de segundo aproximadamente tengo que mostrar otra. Para esa clase de procesamiento especializado es que se han inventado también entonces tarjetas de video, que son, como digo, computadores especializados en hacer esa clase de pega. Y las aplicaciones multimedia, como ya comentábamos, imponen condiciones bastante fuertes, digamos, respecto de cosas tales como tiempo de respuesta a los tiempos de respuesta que tiene que cumplir el sistema operativo para poder cumplir, digamos, con lo que se le está pidiendo. Y eso significa entonces sistemas operativos que, a diferencia de sistemas operativos, llamémoslo así, más tradicionales, que simplemente podían decir, bueno, terminemos de hacer esta pega y de ahí vemos la siguiente. Tenemos sistemas operativos que tienen que estar diseñados para poder atender rápidamente peticiones que llegan, priorizar peticiones. Es importante atender al usuario, estarse preocupando de, qué sé yo, compilar un programa o alguna cosa así. De importancia secundaria, dejémoslo de lado por ahora. Significa organización diferente del sistema operativo. Tenemos grandes volúmenes de datos que manejar y los grandes volúmenes de datos no los tenemos ahí por bonitos, sino que generalmente vamos a querer de alguna manera almacenarlos, vamos a estar interesados en poder buscarlos, en poder hacer algo con ellos. Y eso significa entonces bases de datos cada vez mayores, con tipos de datos cada vez más variados y con consultas, digamos, distintas que se le hacen a la bases de datos también diferentes. Ustedes conocen, probablemente van a conocer las bases de datos típicamente usadas para aplicaciones comerciales, que significan básicamente guardar al final del día datos de texto. Pero hoy día también se hace importante, digamos, tener, por ejemplo, que si uno se piensa en una aplicación médica, tener base de datos con radiografías de los pacientes. Otra de las aplicaciones importantes hoy día que se hacen posibles, digamos, y son en parte también multimedia, son lo que llaman base de datos geográfica, o sea, tener información en un mapa, digamos, de dónde están ubicadas distintas cosas. Tenemos temas de interfaz de usuario. ¿Cómo hago que la interacción entre el usuario y el computador sea
fluida y cómoda. Estamos tratando de hacerle llegar mucha más información al usuario. Estamos solicitando también, a su vez, del usuario mucha mayor información. ¿Cómo hago que ese flujo de información de ida y vuelta sea fluido? ¿Cómo hago que un usuario que se está enfrentando a un rango cada vez mayor de aplicaciones basadas en la computación, y no estoy hablando aquí solamente de estar sentado frente al computador, qué sé yo, no sé, pues sea frente a una planilla Excel o alguna cosa así, sino que también cuando ustedes van al cajero automático están interactuando con un sistema a través de básicamente multimedia, imágenes y sonido y otras cosas. Cuando conversan por el teléfono, también el teléfono hoy día en el fondo es un computador. Cuando estamos tratando de convencer a Netflix de que quiero ver una película particular, también ahí estoy interactuando con un computador. El hacer eso bien, hacerlo al alcance de un usuario cualquiera, no necesariamente un usuario experto, como solía ser en tiempos previos cuando la computación era un arte relegado a los sumos sacerdotes, sino que hoy día es una necesidad para un usuario o para el ciudadano común y corriente. Hacer eso cómodo, fácil de usar, sencillo, evitar errores, cómo organizo las cosas de manera de que la persona, por ejemplo, al transferir plata, no se confunda y envíe la plata al destinatario equivocado. No, preguntar 30 veces seguidas, ¿está realmente seguro que no sirve? Porque al final la gente se acostumbra a simplemente decir sí, 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 ups. Tengo que hacerlo mediante algún mecanismo más inteligente. Y eso todo tiene que ver con cómo organizo, cómo hago la interfaz de usuario. Estamos hablando de enviar, procesar, archivar cantidades cada vez mayores de datos. Y enviar grandes cantidades de datos, almacenar grandes cantidades de datos requiere recursos. Por lo tanto, siempre es interesante encontrar maneras de comprimirlo, de reducir su tamaño, tener que eliminar menos, enviar menos datos, tener que almacenar menos datos. Sincronización. Tengo que asegurarme que los dos extremos que estén conversando se mantengan sincronizados, que funcionen más o menos a la misma rapidez. Y también necesito, particularmente si que estoy hablando de video y películas y cosas de esa clase en el fondo, necesito mantener cuidadosamente sincronizado el audio con el video. Se ve poco hoy día, pero posiblemente ustedes se habrán encontrado con el efecto de que, qué sé yo, el audio llega desfasado con el video y se ve que la gente está hablando, mueve la boca y lo que se escucha son palabras que no tienen absolutamente ninguna coherencia con el movimiento de los labios y eso es tremendamente molesto. Esa clase de cosas tenemos que también mantener sincronización entre, en este caso, no solamente origen y destino, sino que sincronización entre posiblemente varios flujos de datos paralelos. Necesitamos, para manejar todo este cuento, obviamente todo lo que tiene que ver con comunicaciones y redes, porque es la manera de hacer llegar la película que se está emitiendo al televisor para que ustedes puedan verla o poder ver los últimos pelambres respecto de la
alguna tontera, que haya cometido alguna figurilla de la farándula, ¿sí? Y puedan entonces estar al tanto de los pelambres en el programa de opinología correspondiente. Pero eso tiene que ver con comunicaciones, con redes. Bueno, pero para poder usar esa clase de cosas se requieren protocolos. Los protocolos son los que dicen cómo se lleva a cabo la comunicación, cómo aviso de que algo está funcionando mal, cómo aviso que los datos que me enviaron llegaron correctos y pueden seguir enviando datos, etcétera. Todo ese cuento tiene que ver con protocolos. Y finalmente también, dentro de toda esta mezcla de las partes tecnológicas, entra lo que se llama calidad de servicio. Ya habíamos comentado de que los servicios para los que fue diseñado Internet originalmente, en realidad no tienen grandes requisitos. O sea, si los datos llegan maravillosamente bien, si es que no llegan, bueno, los retransmitimos o nos arreglamos de alguna otra manera. Si es que se demoran, mala suerte, se demoró nomás. Si es que estamos hablando en esta clase de tecnología, multimedia, eso simplemente no es aceptable. Las tecnologías multimedia en general ponen otro tipo de requerimientos diferentes a lo que es la parte de comunicaciones, de redes. Esto se le llama calidad de servicio. O sea, la idea de calidad de servicio es poder garantizar o por lo menos hacer un esfuerzo para ofrecer el servicio adecuado que requiera, por ejemplo, una videoconferencia, una conexión como la que tenemos nosotros ahora, asegurarnos de que a las personas que están viendo un cierto programa en la tele les llegue realmente eso de forma oportuna, que la gente que esté viendo películas, digamos, a través de Netflix, los datos fluyan en forma básicamente un flujo constante, una velocidad eh, razonable, digamos, desde el servicio Netflix hacia el hogar de ustedes. Mientras por el otro lado, si es que a través de la misma red está fluyendo, por ejemplo, correo electrónico o estoy a la vez bajando las actualizaciones del sistema operativo, esas definitivamente son aplicaciones que importa que los datos lleguen, pero no tienen tanto requisitos, digamos, de estar a tiempo de sincronización. Y por lo tanto, a ellos yo puedo básicamente dejar usar canales que sean tal vez más lentos, pero que tengan mejor costo por cantidad de datos transferidos, o puedo usar canales que no me garantizan, digamos, más que, por ejemplo, entregas a ráfagas, o sea, que no me pueden garantizar una entrega pareja, pero sí me pueden entregar, por ejemplo, no sé, cada cierto tiempo un ladrillo grande de datos. Toda esta clase de cosas, como ustedes ven, se mezclan. Tenemos acá aspectos que tienen que ver desde temas básicos del funcionamiento del computador, temas que tienen que ver con la psicología de la persona, cómo percibe cosas, cómo reacciona frente a ciertos estímulos, mucho de lo cual tiene que ver con interfaz de usuario. Y tiene mucho que ver también con qué clase de aplicaciones quiere hacer la gente con todas estas cosas. O sea, grande de interés acá. Bien, tenemos un poco ya hemos comentado de esta clase de cosas que, que tienen que ver con esta clase de cosas, un poquitito de una visión un poco diferente
qué clase de áreas estamos hablando, qué clase de aplicaciones podemos estar considerando. Administración de información. Aquí habla de hipermedia. Hipermedia básicamente se refiere a un poco lo mismo que ocurre con lo que fue la gran novedad del año que hizo explotar World Wide Web precisamente, es la posibilidad de tener datos con múltiples enlaces entre sí. O sea, no tener solamente información que de alguna manera está organizada en forma lineal, sino que permitir decir, oye, qué sé yo, aquí saltar algunos puntos. Eh, Tenemos también, obviamente ya lo comentamos, bases de datos capaces de almacenar multimedia. Y eh, también cosas tales como poder eh, extraer información basado en el contenido. Por ejemplo, si ustedes se meten y hacen una búsqueda en Google, Google tiene la posibilidad de hacer Dale, ¿qué búsquedas sería? de imágenes. Ustedes pueden subir una imagen y pedirle que les muestre imágenes similares. O sea, detrás de eso obviamente hay un, toda una serie de mecanismos que permiten hacer esa clase de cosas, procesar las imágenes, buscar imágenes similares, lo cual no es nada tan sencillo, y eso. En televisión, bueno, tenemos obviamente juegos de computadores, y los computadores en realidad, para que estamos con tonteras, fueron hechos para jugar. El resto son solamente excusas para decir que el computador no es un juguete. Video digital, audio, MP3, toda esa clase de cosas. Telecomunicaciones, tenemos videoconferencias, espacio de trabajo compartido, comunidades virtuales. Comunidades virtuales en realidad existen hace muchísimo tiempo. Yo las conocí ya y ya estaban funcionando en forma bastante elaborada en los años 80 en Estados Unidos. Pero las comunidades virtuales se han hecho mucho más comunes, mucho más fáciles de usar, mucho más ampliamente usadas. Y ahí estamos hablando de cosas tales como Facebook, Pinterest y toda esa clase de cosas. O sea, es una de las grandes áreas, digamos, que estos últimos décadas, años, ha explotado y han crecido con forma realmente extraordinaria. Y tenemos también todo lo que tiene que ver con publicación y entrega de información. Tradicionalmente, eh, la manera de acceder a información era ir a la biblioteca, pedir prestado el libro, ir a la librería, comprar el libro y llevárselo para la casa y leerlo en papel. Hoy día, cada vez más frecuentemente, ustedes se conectan a no se conectan a la biblioteca, sino que buscan a través de Internet el documento, lo leen en línea, y es cada vez más común, qué sé yo, el no tener libros físicos, sino que tener los libros en alguna clase de formato electrónico. Toda esa clase de cosas en el fondo han cambiado, están cambiando y van a seguir cambiando en forma muy, muy fuerte todo lo que significa nuestra vida diaria. Muchas de las cosas que tradicionales, digámoslo así, están cambiando completamente de manera de funcionar. Incluso, en cierta forma, lo que estamos haciendo nosotros acá también es un ejemplo de eso mismo. Las clases tradicionales, como tal, por el momento, por razones más que nada de la contingencia, sí, están suspendidas, digamos, estamos funcionando mediante mecanismos distintos. Y en realidad también acá tenemos todo un tema pendiente, digamos, de ver cómo le sacamos el máximo provecho posible a estas tecnologías para poder llevar a cabo nuestro cometido, que en este caso es que los estudiantes aprendan lo que se supone deberían aprender en un ramo como este. Aplicaciones, y bueno, ya comentamos varias.
tecnologías que son relevantes ya hemos comentado varias. Las tecnologías las discutimos en bastante detalle. Por alguna razón esta cosa aquí no quiere mostrar ¿cómo se llaman? Las distintas piezas de la presentación. Hay que ver qué diablos le pasa a esta cosa. Y vamos, entonces tenemos eso como lo que nos llama acá. Como ustedes ven, las redes hoy día que nacieron como una cosa, un proyecto de investigación, prototipos, juguemos con esta cosa. Hoy día las redes se han hecho, en el fondo, indispensables para nuestra vida diaria. Lo que solían ser ámbitos de aplicación distintos, por ejemplo, televisión, radio, telefonía y redes de datos, han ido convergiendo hacia estar usando, en el fondo, para todas las cosas, tecnologías comunes. La telefonía celular, por ejemplo, hoy día funciona sobre IP, utiliza transmisión de datos por debajo para conectar sus teléfonos entre sí. La televisión por cable, bueno, es datos que le llegan a su computador, al que le llaman televisor ustedes, y ese se los despliega en su pantalla. Y así sucesivamente. Vamos entonces ahora a un ámbito distinto. Les comento que les dejé un documento que de alguna manera podemos llamar la guía estándar de cómo programar con sockets, que es la guía de BIG de redes. Ahí está la referencia también. Hay varios formatos disponibles. Échenle una mirada, no es demasiado largo, es bastante entretenido y con buenos ejemplos para entender cómo funciona realmente esto. Y una de las cosas que yo quiero coordinar con el ayudante es que tal vez demos una primera actividad de jugar un poco con esta cosa, instalar algunas de las aplicaciones que tiene y probar qué es lo que hace. Sockets. Programar sobre redes, programar sobre la red TCP/IP en particular, hoy día es prácticamente sinónimo con programar con sockets. Una advertencia, el concepto de socket fue diseñado en los años 80, cuando en realidad el ámbito de redes era bastante más heterogéneo que lo que es hoy día. O sea, si ustedes se ponen a hurguetear un poquitito las distintas, cómo funciona todo este cuento, se van a dar cuenta que ofrece, digamos, posibilidades de manejar protocolos que no tienen nada que ver con TCP/IP. Está pensado para poder funcionar sobre varios protocolos distintos, lo cual hoy día en la práctica esos otros protocolos distintos que alguien consideró que podían llegar a ser importantes algún día, para todos los efectos prácticos desaparecieron del mapa y simplemente ya no existen. Fue desarrollado en los años 80, cuando las redes estaban básicamente naciendo, en el ambiente Unix, como parte de
un sistema operativo llamado BSD Unix en realidad. Y en realidad gran parte del desarrollo fue impulsado por un proyecto pagado por el gobierno de Estados Unidos que dio lugar a una versión de los protocolos de manejo de red que ¿cómo se llama? Bueno, la idea de esto era armar manejo de redes en ese sistema operativo, pero con la condición de que el código fuera, ojalá, bastante independiente del sistema operativo mismo y se distribuyera libre de costo. Y de allí entonces básicamente la inmensa mayoría de las maneras de, ¿cómo se llama?, de manejar redes, o sea, los stacks de protocolos en términos de código originales, eran descendientes bastante directos de esta cosa. Es el estándar de facto de la aplicación sobre redes, lo que es sockets. Han habido otros intentos, digamos, de interfaces distintas más ricas en funcionalidad, más cómodas de usar, pero por diversas razones simplemente no prendieron, digamos. La idea básica de Socket es establecer una comunicación entre un cliente y un servidor. O sea, la idea aquí es que el modelo que hay detrás del cuento en general de la red es que hay un servidor al cual podemos hacer solicitudes que las procesa y nos responde, ¿sí? Y el cliente es el que la lleva, digamos, el que básicamente dirige la comunicación. El servidor es fundamentalmente pasivo, en el sentido de que está esperando que le lleguen peticiones para responderlas. Como les comentaba, la gente que inventó este cuento, el manejo de sockets, estaba pensando no solamente en TCP/IP, sino que en un modelo bastante más genérico de red, y tiene entonces la posibilidad de conexiones entre clientes y servicios sin conexión. Una conexión entre un cliente y un servidor, perdón, entre contrapartes, digamos. Un servicio basado en conexiones, necesito, antes de poder comenzar a enviar y recibir datos, establecer una comunicación, establecer una conexión. Una vez establecida la conexión, la uso para transferir datos de un lado a otro, y una vez que hayamos terminado de nuestra conversación, se corta la comunicación. Esto es parecido a una llamada telefónica. Tengo que llamar a la persona, tengo que esperar a que la persona me atienda, de ahí podemos conversar y en algún momento alguna de las dos partes corta la comunicación. Como otra alternativa está la posibilidad de comunicaciones sin conexiones, connectionless. Ese es el caso, viendo a la vida más cotidiana, digamos, de, por ejemplo, cómo funcionamos nosotros si es que yo le envío, por ejemplo, un mensaje por WhatsApp o por correo electrónico, tal vez un correo en papel, digamos, a alguno de ustedes. No necesariamente tenemos que ponernos de acuerdo que estamos conectados, sino que simplemente puedo enviar mi mensaje y ese mensaje llega a destino, espero. ¿Sí? No hay una conexión previa que hay que establecer al respecto.
Bien, ¿qué es lo que es un socket? En realidad, eh, aquí estamos hablando un poco del concepto como lo ve el sistema operativo y también lo estamos viendo como el concepto tal cual lo ve la API de comunicaciones que estamos discutiendo. Un socket, desde el punto de vista del sistema operativo, y así también lo ve la API correspondiente, es una dirección IP y en esa dirección IP un port. Y obviamente, en realidad aquí hay una cosa que omite esto, que es el hecho que además de eso eh, está asociado esto a un protocolo. O sea, estamos hablando de, este es un socket TCP que está asociado al port número, qué sé yo, 80, port web, ¿cierto? Y la dirección IP tanto. Un socket en ese sentido es un punto final de la conexión. Las comunicaciones siempre entre un par de sockets. Entre el socket de origen de la conexión o del tráfico, digamos, y el socket de destino. La idea de las direcciones de Internet, las direcciones IP, salvo algunos cachirulos que vamos a ver más adelante en realidad, la idea es que las direcciones IP sean únicas en Internet. Y por lo tanto, si yo estoy hablando del socket TCP, dirección port 80, dirección 190, qué sé yo, 100, 201.19.1, esa es única. O sea, con eso estoy identificando exactamente una máquina, una, eh, sí, estoy identificando una máquina y en esa máquina estoy identificando un punto de llegada único en todo Internet. Eso es un socket. Y lo que estamos hablando acá es cómo puedo manipular esta clase de cosas, cómo puedo crearlas, cómo puedo conectar, establecer una comunicación entre este socket de origen y aquel socket de destino del servidor, cómo controlo, digamos, sus atributos, cómo establezco una conexión, si es que eso es necesario, cómo eh, corto esa conexión cuando haya terminado de usarla, cómo manejo problemas que puedan ocurrir, que por ejemplo se cayó la red o qué sé yo, toda esa clase de cosas, todo eso, todo ese tema está metido en la API. Nuevamente insisto, eh, cuando miren este cuento se van a dar cuenta que en muchas partes en realidad no está hablando específicamente de TCP/IP, sino que está hablando de mecanismos de comunicación en general, que hoy, en la práctica hoy día es TCP/IP en forma prácticamente universal, pero está armado, y eso lo hace un tanto engorroso en algunas áreas, para considerar otro tipo de protocolos de comunicación también. Hay varios tipos de socket distintos que reconoce la API como tal. Habla de stream sockets, que son el caso de más cómodo de uso, digamos. Se establece una conexión entre los dos puntos y el, la red, digamos, el TCP/IP, perdón, se supone que la red sobre la cual estoy funcionando, el protocolo red sobre el cual estoy funcionando, me garantiza que los datos son entregados en orden y sin daños en el destino o me llega alguna clase de indicación de que la cosa falló estrepitosamente. O sea, todos los bloques de datos que se envían se garantiza su entrega en el orden que se enviaron y se garantiza su entrega correcta. O sea, no se garantiza que no llegan dañados o manipulados de alguna manera. Tenemos
también socket de datagrama, que básicamente la idea es que se puedan enviar mensajes, se pueden enviar bloques, no se garantiza la entrega, no necesariamente se mantiene el orden. Y en realidad, como vamos a discutir un poco más adelante, hay algunos nuevos protocolos, bueno, no tan nuevos tampoco, en el conjunto de protocolos TCP/IP que ofrecen tipos de servicios distintos. O sea, Datagrama es un servicio de datagrama, pero también hay un servicio de envío de mensajes que hace similar a los datagramas, no requiere conexiones, pero sí garantiza entrega confiable de los mensajes, por ejemplo, cosas de esa clase. Esos otros protocolos fueron concebidos y están siendo usados en serio para aplicaciones especializadas que, bueno, vamos a discutir en su momento, no viene el caso en este momento. O sea, la idea en el fondo es dar acceso desde a un programa, en C, o también en casi cualquier otro lenguaje de programación medianamente razonable, ¿cómo se llama? Acceso a los servicios que ofrecen los protocolos de red de la capa de transporte fundamentalmente. Para permitir hacer otra clase de cosas, programación de aplicaciones más, tal vez más exóticas, digamos, o hacer experimentos con la red o qué sé yo, también el conjunto de la API TCP/IP, o sea, la API Socket, perdón, ofrece lo que se conoce como raw socket, o sea, un socket crudo, sin cocinar. La idea de esto es permitir acceso a protocolos que no están necesariamente en la capa de transporte de forma directa, para poder, por ejemplo, escribir algunos de los programas que utilizan la red, pero que utilizan funcionalidades que no aparecen, digamos, como tales en la capa de transporte, sino que en capas inferiores. Aquí tenemos una pequeña lista de la funcionalidad de la API del caso, y con esto yo quisiera cerrar por hoy día. Como ustedes ven, hay hartas funciones diferentes involucradas en este cuento. Aquí hay una rápida descripción de qué es lo que hacen y para qué sirven y cómo se usan. Para mayores detalles, lo sugiero que echen una mirada a el apunte de redes de Big. Ahí aparece esto en bastante más detalle y aparecen algunos ejemplos de cómo se escriben programas simples para hacer uso de la funcionalidad de la red. Y esos serían nuestros comentarios por hoy. Habíamos quedado en que ustedes iban a revisar también, o sea, no que iban a revisar también, sino que habíamos quedado en que ustedes iban a revisar el calendario propuesto. No he visto que alguien se haya pronunciado al respecto, así que por favor revísenlo. Si es que entra en conflicto con algunas otras actividades que ustedes tengan en otros ramos. Me gustaría, en el fondo, poder dejar el calendario a firme pronto,
de manera también de avisar a la gente de la escuela de las fechas que tengo que avisarles cuando son las fechas del caso. Y también programar yo acá mi funcionamiento personal, obviamente. Propongo entonces que, repropongo más bien, que conversemos respecto de las fechas, la próxima clase, el día miércoles, y ojalá ahí podamos dejar las fechas entonces fijadas en forma definitiva. No sé si hay comentarios o consultas adicionales respecto de lo de hoy. Bien, si es que no hay más comentarios, quedamos hasta acá por hoy y nos vemos entonces el día miércoles. Y por favor, como les digo, vean el tema calendario de evaluaciones. Nos vemos entonces. Profe, se escuchó mucho mejor la reunión. Así que ¿Cómo? gracias. Que se escuchó mucho mejor la reunión. Muchas gracias. Sí, se cambié de computador, como les dije, porque tenía problemas con el otro y tenía mi aprehensión de que esto no iba a funcionar. Pero por lo visto acá funciona bastante mejor. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Chao.